Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad, siguiendo con la línea que habíamos dado la gobernación de Martín Rodríguez, vamos a ver que a partir de 1826 se crea la ley de presidencia, la que creaba el cargo del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente. Nuestro primer presidente va a ser Bernardino Rivadavia, que ya lo habíamos visto en influencias de políticas económicas y sociales en la gobernación de Buenos Aires de Rodríguez. Entonces, la primera ley que lanza Rivadavia en su mandato es la ley de capitalización, que transformaba la ciudad de Buenos Aires en capital de todo el país y la nación argentina. Esto trajo aparejado obviamente muchos descontentos, sobre todo por parte de los federales, que pensaban que de alguna manera Buenos Aires seguía siendo el centro de todo y que Rivadavia, tenía tendencia bastante unitaria, estaba apoyando a esta idea. Rivadavia había tenido su mandato de un carácter extranjerizante. Es decir, todo lo que venía de afuera era mejor y buscaba relaciones exteriores con los países europeos y traer ciertas ideas desde Europa que acá no caían muy bien porque no venían a cuenta de la realidad social y nacional que estábamos teniendo. Rivadavia pensaba que traer ciertas tendencias de Europa iba a mejorar mucho, sobre todo progresar económicamente y socialmente hablando del país. Para esto se necesitaron inversiones extranjeras para poder progresar industrialmente también, por lo que Rivadavia estaba en conversaciones con sobre todo Gran Bretaña para estas inversiones inglesas que podían ingresar en el país, cosa que obviamente tampoco le había gustado a la población en general. Por eso lo tachaban de extranjero, ¿no? Porque le gustaban más las ideas extranjeras que las nacionales. Aparejado a todo esto, el país había entrado en guerra con Brasil. De hecho, por eso se crea la ley de presidencia, para crear un poder ejecutivo para poder paliar esta guerra con Brasil. Entonces, la constitución que se sanciona en 1826 es de fiel carácter centralista, unitaria. Entonces, de alguna manera, esto combinado con el bloqueo al puerto de Buenos Aires que había hecho Brasil en la guerra, que nos dejaba prácticamente no solo incomunicados con otros países, sino no capaces de exportar ni recibir. Entonces, de alguna manera, Rivadavia, para paliar la situación, lo mandó a Martín García a negociar la paz con Brasil, para terminar el conflicto. ¿Qué pasó? Martín García había, como términos de la paz con Brasil, había llevado la idea de que dejaban que la banda oriental perteneciera a Brasil. Eso le trajo una crisis política muy importante a Rivadavia, porque obviamente la idea era no ceder en las cuestiones territoriales, por lo que Rivadavia se vio obligado a renunciar debido a esta crisis. En 1827 Rivadavia renuncia y Vicente López y Planes convoca a nuevas elecciones mientras gobierna provisoriamente. En estas nuevas elecciones, el conflicto que pasó es que los federales triunfaron ampliamente. Y eso era lo que los unitarios no querían, querían a un unitario en el cargo de presidente. Por lo que, de alguna manera, debido a este triunfo federal, las provincias empezaron a recuperar un poco la autonomía, porque el cargo de presidente tenía demasiado poder en esa época. Podía nombrar a los gobernadores de las provincias y podía decidir por las provincias. Entonces, como Rivadavia había decidido de forma centralista, por eso se levantaron finalmente los federales, para poder conseguir a un presidente federal. En 1827, Manuel Dorrego empieza la gobernación de Buenos Aires. O sea, estamos hablando de una cosa es presidencia y otra cosa es gobernación de Buenos Aires. Con mucho apoyo de los caudillos del interior. Pero ¿qué pasó? Manuel Dorrego era federal y había un gobierno centralista en presidente en la nación. Entonces, recibió muchísimas amenazas y muchísima presión de los unitarios, por lo cual le dejó en una encrucijada de tener que huir. Huyó hacia Cañuelas con la ayuda de Juan Manuel de Rosas, que lo había apoyado para llevarle a un batallón y a unos caudillos que lo iban a guiar. En ese interín, cuando huye Manuel Dorrego, es cuando Lavalle toma el poder, un Lavalle, un unitario, toma el poder por la fuerza y lo manda a perseguir y a fusilar a Dorrego. Finalmente lo capturan en camino a Cañuelas y lo fusilan. Y acá comienza una inestabilidad política, tanto a nivel presidencia como a nivel gobernación de provincia de Buenos Aires, que vamos a ver cómo se resuelve. Obviamente que se resuelve gracias a la intervención de Juan Manuel de Rosas, pero vamos a empezar a partir del primer
del próximo video a ver cómo fue la gobernación de Rosas en provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, a nivel internacional y a nivel nacional con la ley de presidencia y el cargo de poder ejecutivo, vamos a ver qué sucede mientras tanto. Espero que se haya entendido y cualquier cosa nos volvemos a ver en Meet y me preguntan. Un saludo a todos.